Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio en el que a partir de una reacción redox debemos realizar unos cálculos estequiométricos, en este caso de un gas. El enunciado nos dice así: el ácido nítrico reacciona con el sulfuro de hidrógeno gaseoso, dando azufre y óxido de nitrógeno. ¿Qué volumen de H2S, es decir, de sulfuro de hidrógeno, medido a 70 grados centígrados y 700 milímetros de mercurio, será necesario para reaccionar con 300 mililitros de disolución 0,3 molar de ácido nítrico? ¿Y cuál será el volumen de monóxido de nitrógeno producido en estas mismas condiciones? Bien, por tanto, nos están diciendo primero que lo que reacciona es ácido sulfúrico con ácido sulfídrico, es decir, HNO3 más H2S, y que lo que obtenemos es azufre y monóxido de nitrógeno. Así, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es ajustar la reacción redox correspondiente. Para ello vamos a determinar cuál es la especie que se oxida y cuál es la que se reduce. El sulfuro tendrá un estado de oxidación -2, el azufre, perdón, en el sulfuro o en el ácido sulfídrico, y el azufre tendrá un estado de oxidación 0. Mientras que el nitrógeno tendrá aquí un estado de oxidación +5 y en el monóxido de nitrógeno un estado de oxidación +2. Por tanto, ya podemos ver claramente qué especie se oxida y qué especie se reduce. No obstante, voy a cambiar una cosa aquí. En realidad no estaría bien escrito H2S, porque H2S sería la forma disuelta. Lo normal es que cuando tenemos el compuesto en forma gaseosa lo escribamos de este otro modo. Así sería correcto. Bien, hemos dicho por tanto -2, y ahora vemos que pasamos del azufre de un estado de oxidación -2 a 0. El estado de oxidación aumenta, luego esto es la reacción de oxidación. En el caso del ácido nítrico pasamos de un estado de oxidación +5 en el nitrógeno a un estado de oxidación +2. El número de oxidación disminuye, por tanto es la reacción de reducción. Una vez que hemos determinado qué especie se oxida y qué especie se reduce, vamos a plantear las semireacciones correspondientes. La semireacción de oxidación será aquella en la que el sulfuro, S-2, pasa a S0 con la pérdida de 2 electrones. La semireacción de reducción sería aquella en la que el nitrato, NO3-, pasa a monóxido de nitrógeno, con estado de oxidación +2, o sea de +5 +2, por lo que capta 3 electrones, y ahora debemos añadir moléculas de agua para ajustar los oxígenos. A la izquierda tenemos 3 oxígenos, a la derecha tenemos 1, por tanto nos faltan 2 oxígenos a la derecha, que vamos a compensar añadiendo 2 moléculas de agua. Ahora, el hecho de haber añadido 2 moléculas de agua implica haber añadido protones, 4, que tendremos que poner a la izquierda, +4 de H+. Bien, una vez que tenemos las reacciones planteadas, tenemos que multiplicar cada una de ellas por un coeficiente que permita que al sumarlas los electrones se simplifiquen. Si nos fijamos, arriba tenemos 2 electrones y abajo 3, por tanto multiplicaremos esta por 3 y esta por 2. Esta de aquí la multiplicaremos por 2 y sumamos. Así tendremos 3 de sulfuro más 2 de nitrato más 6 electrones más 8 protones, y esto nos da 3 de azufre más 6 electrones más 2 de NO más 4 de H2O. Y los electrones, 6 a la derecha, 6 a la izquierda, se simplifican. Ahora, esta sería la ecuación iónica ajustada, vamos a ajustar la global. Bien, tanto el sulfuro como el nitrato proceden de ácidos. En este caso tendríamos 3 de SH2 más 2 de HNO3. Teníamos 8 protones que de esta forma quedan compensados, porque tendremos 3 por 2, 6 protones en el sulfuro de hidrógeno y 2 protones en el nítrico. Por tanto, ya tenemos los 8 protones, no hay que adicionar nada. Y esto nos da 3 de azufre más 2 moléculas de monóxido de nitrógeno más 4 de agua. Bien, una vez que tenemos ajustada la reacción, ya podemos realizar los cálculos estequiométricos. ¿Qué nos decían exactamente? Pues nos decían
qué cantidad de o qué volumen de sulfuro de hidrógeno medido en ciertas condiciones vamos a necesitar para reaccionar con 300 mililitros de disolución de ácido nítrico 0,3 molar. Es decir, tenemos un ácido nítrico, un volumen de 300 mililitros y una concentración 0,3 molar. Y nos piden el volumen de sulfuro de hidrógeno que vamos a necesitar para reaccionar con este ácido nítrico de aquí con unas condiciones de temperatura de 70 grados centígrados y una presión de 700 milímetros de mercurio. Bien, este cálculo lo realizaremos posteriormente con la fórmula de los gases ideales. Lo que vamos a necesitar y lo vamos a calcular a partir del ácido nítrico son los moles de sulfuro de hidrógeno. Por tanto, a partir de aquí calcularemos cuántos moles tenemos de sulfuro de hidrógeno y diremos, por tanto, que 300 mililitros de ácido nítrico, sabiendo que 1000 mililitros son 1 litro y que en 1 litro tenemos 0,3 moles de ácido nítrico. Una vez que tenemos los moles de ácido nítrico, podemos ir a la ecuación de la reacción ajustada para ver qué proporción qué proporción estequiométrica hay entre el nítrico y el sulfuro de hidrógeno. Así, vemos que tenemos que 2 moles de ácido nítrico reaccionan con 3 moles de sulfuro de hidrógeno. Por tanto, simplemente pondremos que 2 moles de HNO3 reaccionan con 3 moles de SH2. Y esto nos da un valor de 0,135 moles de SH2. Bien, una vez que tenemos el número de moles, emplearemos este dato para hacer la fórmula de los gases ideales, 1,35. Con lo cual, simplemente tenemos que poner que P por V es igual a nRT y recordemos que la temperatura la pondremos en grados Kelvin y la presión la pondremos en atmósferas. Por tanto, si tenemos la presión que era de... Este está mal, con 800. Si tenemos la presión de 800 milímetros de mercurio, para pasarla a atmósferas debemos dividir por 760. El volumen es nuestra incógnita. El número de moles de sulfuro de hidrógeno es 0,135. Cuando utilizamos la presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin, la R tiene que ser de 0,082. Y la temperatura será de 70 grados centígrados más 273,15 para pasarlo a kelvins. Si multiplicamos esto y hacemos este valor de aquí, obtenemos una presión de 1,05 que pasará aquí dividiendo y por tanto el volumen será de 3,8, que es el valor que nos da este producto, 3,8 entre 1,05, que es el valor que nos da la presión al dividir 800 entre 760. Finalmente el volumen es de 3,62 litros de SH2, de sulfuro de hidrógeno. Bien, de esta forma ya habríamos calculado el volumen de sulfuro de hidrógeno medido a estas condiciones que necesitamos para reaccionar con esta cantidad de aquí de ácido nítrico. Pero también nos piden en un segundo apartado qué cantidad de monóxido de nitrógeno medido en las mismas condiciones se produce. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues exactamente del mismo modo. Vamos a calcular a partir de la reacción ajustada los moles de monóxido de nitrógeno producidos. Y después vamos a aplicar la fórmula de los gases ideales para determinar el volumen necesario o el volumen producido. Por tanto, podemos borrar esto de aquí. Y ahora nos piden el volumen de monóxido de nitrógeno producido. Partimos nuevamente
del ácido nítrico, 300 mililitros de HNO3, sabiendo que 1000 mililitros son 1 litro, que 1 litro son 0,3 moles. Y que 2 moles de ácido nítrico producen 2 moles de monóxido de nitrógeno, por tanto, 2 moles de HNO3 producen 2 moles de monóxido de nitrógeno, con lo cual ya tendremos los moles de monóxido de nitrógeno. Podemos simplificar aquí. Y esto nos da un valor de 0,09 moles de monóxido de nitrógeno. Pasamos ahora a aplicar la fórmula de los gases ideales sabiendo P por V igual a nRT, y tenemos que la presión es de 800 milímetros de mercurio. Hemos calculado antes que en atmósferas esto era 1,05 atmósferas. Los moles, 0,09 moles de monóxido de nitrógeno. La temperatura, 70 grados centígrados, que habrá que pasar a Kelvin haciendo la suma, 273,15 más 70. Y por tanto aplicamos simplemente la fórmula para determinar el volumen, que será 1,05 por V igual moles 0,09. La constante vamos a ponerla como 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol. Y la temperatura, que será de 343,15. Este producto de, si multiplicamos esto de aquí, dividimos por 1,05, esto nos da finalmente un valor de 2,41 litros de monóxido de nitrógeno que se produce en esta reacción.